Bueno, ¿y decretazo o no? Aquí el tema es, nos lleva el tren. Nos lleva el tren, ¿por qué? Porque aunque nos enfocamos en lo del Tren Maya, porque la semana pasada, después del acuerdo del 2021, en donde se tenían que decir las cosas específicamente de cada obra insignia del presidente, ahora resulta que la opacidad es lo número uno y nadie puede hacer nada. Porque supuestamente ahora que el Tren Maya dice que AMLO va a estar en julio, y el tramo 5, y que ya se va a empezar a mover aquí la cuestión, mientras tanto no se puede saber dónde va ese 75% de utilidades que supuestamente se van a los marinos, al ejército, pero ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Nadie sabe. Entonces, y junto con pegado pasa lo de Ferrosur con Germán Larrea, y entonces yo sí me pregunto, si un empresario de ese calibre no puede hacer nada, complicidad o no, o un acuerdo o no, porque no lo sabemos, ni lo vamos a saber, o si lo vamos a saber va a ser hasta después, pero ¿qué le da a entender al pueblo mexicano? El pueblo mexicano no puede hacer nada. La Corte, ¿qué puede hacer la Corte ante esto? Entonces aquí le ponemos, nos lleva el tren, porque literal a México nos está llevando el tren. Se está militarizando todo, ¿sí? Y esta es una de las obras en donde más despilfarro ha habido, ecocidio, ¿sí? Y mientras tanto estamos de espectadores. Tú, Indira, ¿qué opinas de esto? Bueno, lo grave de la militarización de las instituciones es que pues ya nada más falta que los militares vayan al Oxxo por las cocas. Y eso, fuera ahora de sí broma. que de lo que suene como a broma, sí, es muy complicado para una vida institucional en donde los militares, pues se supone que están para la seguridad nacional y deberían de estar en los cuarteles, y ahora no solamente se les quiere dar o delegar la seguridad, sino prácticamente todo. Entonces, y es peligroso porque lo que significa es que el comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, puede tener todavía más poder sobre las propias instituciones. Eso es un riesgo. Y lo segundo es la opacidad, que tal parece que es conveniente a la narrativa de un presidente donde la austeridad es casi el escondite de Andrés Manuel detrás del pueblo. Y esta narrativa, que no es coincidente con los millones de pesos que están escondidos, porque ahora mismo pues no sabemos la ruta del dinero, obviamente que le da todavía más legitimidad a un discurso sobre la gente que se la cree, ¿no? Se la cree casi que el Estado vive con 2 pesitos y él con 200 pesos, y entonces así se hace la vida institucional de México, cuando eso no es así. Estamos ante el complejo del dictador, en donde quiere usar a su favor todos los mecanismos posibles para dar el mensaje de que él decide y de que no hay nadie más quien decida, y prácticamente, bueno, se aguanten, ¿no? O sea, No, que y la gente incluso se aguante. después de que Luis Crescencio Sandoval salió en las mañaneras como pues a defenderse de estas cuestiones de que si el departamento de lujo, que si los viajes, que si tal. El domingo sale en esta foto en Twitter como diciendo, pues aquí nosotros mandamos, aquí estamos nosotros con decretazo, con departamentos de lujo en la mochila, con viajes, con tal, pero nadie nos puede hacer nada. Aquí estamos observando y viendo cómo va el tramo del Tren Maya, en donde ya va, en julio ya va, por así decirlo, ya va a zarpar, ya vamos a dar el banderazo. ¿Tú qué dices de esto, Lore? Pues mira, para mí lo importante resaltar en esto es que tenemos que entender los mexicanos, incluido el presidente, incluido los militares, que no hay un solo ciudadano ni una sola institución que esté por encima de la ley. La ley no es flexible, la ley no se interpreta, la ley se aplica, y el primer ciudadano en obedecer la ley debería ser el presidente. Y después las instituciones que emanan del Ejecutivo, como son la Sedena, los militares, marinos, todo lo demás. A mí me sigue preocupando lo que decía Indira ahorita, que cada vez vemos más al ejército, a los militares, haciendo tareas que nada tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos. Y hoy vivimos un momento crítico en la historia de la seguridad y la protección ciudadana en nuestro país. Todos los días vemos noticias de balaceras, de homicidios, de secuestros, de feminicidios, no se diga.
y traen a los militares ocupados en construcción de proyectos opacos, además. Entonces, para mí, los militares, la Sedena, los marinos deberían de estar concentrados en proteger al país y proteger a los ciudadanos, no en estar construyendo obras de pequeña o gran envergadura y mucho menos participando en la opacidad de la información. ¿Por qué? Porque siempre a un país, y más con el historial que tenemos en América Latina, siempre nos va a dar miedo la inmersión de los militares en proyectos ejecutivos, porque por supuesto que le tenemos miedo a la militarización del país, claro, a todos, lo vimos en Argentina, en Chile, Venezuela, no se diga Bolivia. Entonces, por supuesto que lo hemos tenido, que hay historia en América Latina que nos habla de lo peligroso que es la militarización, las juntas militares, y no queremos vernos ahí. Sí estamos viviendo un momento en el que también nos da miedo todo lo que está abarcando y acaparando la Sedena, el poder que se le está dando a los militares, y lo que a mí más me perturba es que el poder no se les está dando para proteger a la ciudadanía, sino para meterse en otro tipo de proyectos, a los que los mexicanos pues no, o sea, esperamos que los militares estén en otras tareas que tienen que ver solamente con la protección de los ciudadanos, no con la construcción de trenes Maya y aeropuertos y lo que se le vaya ocurriendo al presidente. Totalmente, y aparte, esta cuestión, como tú dices, se está militarizando el país. Y con el decretazo y con los planes B de la noche y en la madrugada y todo eso que se da como diciendo, aquí yo le hago así a la mesa, y lo hemos dicho varias veces aquí. O sea, el presidente no se hace las cosas como él quiere, da un manotazo y hace decretazos y hace plan B en la madrugada y tal. Y se sale con la suya. Se sale con la suya. Interpreta muy a su favor la aprobación que le ha dado el pueblo de México. Y él siente y personifica esta frase del pueblo soy yo. Y lo que yo digo, el pueblo lo respalda. Ahora sí, como decía, ¿se acuerdan del barrio me respalda? Sí. El presidente sabe que tiene el respaldo de la ciudadanía, de la mayor parte de la ciudadanía, y por eso, creo yo, se asume por encima de la ley. Y por eso ahí su conflicto también con la Suprema Corte, porque es nuestro último garante de la protección de la Constitución y sabe que la Suprema Corte le estorba para su perverso fin de hacer la ley como a él se le antoja. Totalmente, y aparte, no sé si ustedes vieron, pero también el fin de semana, aparte de esta foto que se me hace, o sea, a mí se me pone la piel chinita sabiendo que está en manos del país AMLO y a Luis Crescencio Sandoval. O sea, a mí sí me preocupa esa parte, pero también me preocupa la parte de los acarreados que hubieron en las protestas, cargando ataúdes afuera de la Suprema Corte de Justicia. Eso es directamente una amenaza, porque son acarreados. Directamente se dijo, ahí sí hubo transparencia de que eran acarreados. Del gobernador cargando Cuitláhuac, ¿verdad? Sí, cargando ataúdes. A ver, espérame tantito. O sea, ¿en qué país? O sea, ¿qué está pasando? Decretazo, ataúdes, tal. Pero acá estamos acá arriba. Ahí sí, de veras es para preocuparse y decir, ¿para dónde vamos? Estamos amenazando a la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, con esos ataúdes. ¿Ustedes que lo vieron, qué opinan? Pues también hay una manipulación de lo que significa pueblo. Me quedo con tu frase, ¿no? El pueblo soy yo, pero no cualquier pueblo, ¿no? O sea, su pueblo. O sea, porque ojalá y fuera el pueblo completito, sí, porque entonces pues todos somos pueblo. La Constitución nos da y otorga derechos a partir de ser pueblo, precisamente. No importa clase social, educación, género, todos y todas somos iguales ante la ley. Pero la perversión está en la manipulación, en que es una parte del pueblo que solamente le respalda a él. Es decir, es el pueblo que dice, sí, señor presidente, lo que usted diga. Y esa ha sido la historia que hemos querido romper desde hace más de 500 años. Por eso nos conquistaron, por el sí, señor, por la sumisión, por no levantar la voz, por no frenar a aquellos que piensan que tienen todo el poder. Entonces, ahora mismo, sí estamos, y por eso yo ni siquiera me atrevo a decir, como yo digo, como algunas de mis tías dicen, que es un dictador. No, para ser dictador hasta eso,
hay que armar una estrategia todavía de mayor alcance. No, es el complejo del dictador. Es decir, sabe que no tiene a todo mundo, Totalmente. pero utiliza esa manipulación para hablar con su pueblo, utiliza a los militares para refrendar decisiones que son críticas cuando deberían los militares estar haciendo otra cosa y permite entonces también que se lancen mensajes de violencia, porque sabe perfectamente que la coerción, la violencia es la única manera cuando alguien no hace bien las cosas. Dividir para vencer. Sí, por supuesto, pero mira, la gran ventaja que tenemos algunas personas es darnos cuenta de esa situación. Entonces, ojalá que seamos más. Entonces, Hashtag México ¿verdad? date cuenta. México date cuenta, abramos bien los ojos, porque al final creo que este tampoco es un tiempo a nivel global para ser dictador. O sea, ya pasamos No, lo hemos esa visto, época, y también ¿no? estamos viendo la toma del Congreso en diferentes países y en Perú. Y en... Sí, y ahora mismo América Latina está teniendo varios casos así. O sea, quieren hacer cosas que en este momento ya no demuestran el poder. Pero obviamente instalados en esa premisa, piensan, ¿no?, que todavía les es posible, aunque ese es el gran riesgo, porque como no lo hacen bien, o sea, no lo hacen con estrategia, con conciliación política, con un discurso contundente que llegue a la mayoría, yo sí sigo pensando que la mayoría no coincide con él, pero por miedo y Yo por igual, muchas cosas hay que decir pero sí, señor, porque ni modo. A ver, ahí te voy a hacer un paréntesis para que, ¿por qué en las encuestas sigue siendo el porcentaje del 70? Porque la gente es miedosa, es sumisa, porque otra vez venimos, por eso me remito a 500 años de historia. El sí señor nos hizo un pueblo conquistado. Ese sí señor lo traemos como lastre, entonces nadie se quiere meter en problemas, hay miedo, hay sumisión, entonces mejor ahora sí que le das la razón ay, voy a decir una mala palabra. Ay, no, dilo. Al tonto que está, en el poder, porque qué otra te queda, ¿no? Pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Entonces, más bien es esta manipulación y lo que hay que traspasar es precisamente la frontera del miedo. Porque si lo no, que ¿qué va a hacen es... pasar con los niños? Por ejemplo, el futuro de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestro todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué México les vamos a dejar? Y por eso la herramienta que utilizan es el miedo. O sea, por eso vamos a decir que la ministra merece la muerte por haber tomado una decisión conforme a la justicia y la ley. Bueno, es para que ustedes tengan miedo, es para que digan, ay, entonces si ella que es la presidenta ministra, van a venir por ella y la van a castigar, pues ¿qué me espera a mí? Que tengo una empresa, a mí que soy ama de casa, a mí que... Entonces... es el círculo del discurso y la manipulación para que tú no te confrontes al poder. Totalmente, totalmente. Y se me viene a la cabeza lo de Germán Larrea recientemente, que si es complicidad o no, eso no nos compete. ¿Qué pasó? O sea, sí nos compete, pero ponle tú que no nos vayan a decir. Pero esa imagen de él saliendo de Palacio, de Germán Larrea, sin decir nada, expropiando el gobierno, porque es una expropiación, aunque diga a don Augusto que no es, y entonces calladito y casi creo que se lo dan así a la mano al gobierno de Ferrosur, dices tú, bueno, es que entonces el gobierno puede hacer lo que quiera cuando quiera. ¿Y qué me espera a mí, ciudadano de pie? ¿Qué me espera a mí? Qué irónico, ¿no? Qué irónico. O sea, ¿cuántos años estuvo luchando el hoy presidente López Obrador como oposición contra regímenes autoritarios que hacían eso? Y decía que no lo iba a hacer nunca. Y cuando llegó se convirtió en convirtió en uno. contra lo que luchó toda la vida. Qué irónico.